El primer soldado en morir no gritó. Eso fue lo que más inquietó al sargento Iván Cortés. Cayó de rodillas frente a la puerta del búnker, con los ojos abiertos, la boca temblando, pero ningún sonido salió de su garganta. Solo un hilo de sangre oscuro resbaló por su barbilla y manchó el concreto. Luego se desplomó como un saco vacío. El silencio que siguió fue antinatural. Ni disparos, ni viento, ni radios. Solo respiraciones contenidas. ¿Qué diablos fue eso?, susurró alguien. Cortés levantó el puño, ordenando alto. Su equipo de reconocimiento, o lo que quedaba de él, se apretó contra las paredes del pasillo subterráneo. Las luces rojas de emergencia parpadeaban, bañando los rostros sudorosos de los soldados con un tono sangriento. La misión decía que el complejo estaba abandonado. Mentira. El cartel oxidado en la entrada exterior aún decía Base de Investigación Militar GSR. Proyecto SR. Acceso restringido. Nadie en el alto mando quiso explicar qué significaba GSR. Solo repitieron una orden clara. Entren, verifiquen, no graben, no regresen si no es necesario. Todo empezó 72 horas antes. Una señal de auxilio llegó desde una zona clasificada del desierto, una instalación borrada de los mapas oficiales. El mensaje se repetía en bucle, distorsionado, como si lo transmitiera alguien o algo que no entendía cómo funciona una radio. No dispares, no respires, ellos escuchan. Después, gritos y estática. La Fuerza Especial Águila Negra fue desplegada de inmediato. 12 hombres, todos veteranos, todos entrenados para lo peor. Nadie estaba preparado para esto. El helicóptero los dejó a 5 kilómetros de la base porque los sistemas fallaban al acercarse. Las brújulas giraban sin sentido, los relojes se atrasaban, incluso los drones enviados antes habían caído, como si algo los hubiera llamado desde abajo. El desierto estaba demasiado quieto. «Odio esto», murmuró el cabo Méndez mientras avanzaban en formación. «Ni los insectos hacen ruido». Cortés no respondió. Él también lo sentía. Una presión en el pecho, como si el aire pesara más. Cuando finalmente vieron la entrada del complejo, la encontraron abierta. La puerta de acero de 6 toneladas estaba forzada desde adentro. Eso ya era una mala señal. Dentro, el olor los golpeó de inmediato. Metal, óxido y algo más. Carne vieja. Los pasillos estaban llenos de marcas en las paredes. Arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado escapar desesperadamente o impedir que algo saliera. «Esto no fue evacuación», dijo el teniente Rojas, revisando una mancha negra en el suelo. «Esto fue una huida». Las cámaras de seguridad estaban destruidas, los monitores quemados, los archivos borrados. Pero los cuadernos, eso nadie los había tocado. En el laboratorio principal encontraron decenas de libretas escritas a mano, llenas de símbolos militares mezclados con frases incoherentes. No necesitan armas, no necesitan ojos, escuchan el pensamiento. El silencio los despierta. Uno de los soldados empezó a reír nerviosamente. ¿Escuchan el pensamiento? ¿Qué es esto? ¿Una broma? La risa se cortó en seco cuando una radio encendida, olvidada en una mesa, respondió sola. «Te escuchamos». La transmisión se apagó. Nadie habló durante algunos segundos. El descenso al nivel subterráneo fue donde todo se volvió peor. Las escaleras parecían no terminar nunca. Cada paso hacía eco, multiplicado, deformado, como si algo caminara junto a ellos, copiando sus movimientos con retraso. «Mantengan el silencio», ordenó Cortés. Demasiado tarde. El soldado Ramírez tropezó. El sonido de su bota golpeando el metal resonó como un disparo. Entonces, se oyó algo responder.
No era un rugido, no era un grito. Era un movimiento. Algo arrastrándose en la oscuridad. Rápido. Demasiado rápido. «Contacto», gritó alguien. Y entonces ocurrió lo imposible. Las luces se apagaron. Visión nocturna activada. Las cámaras mostraron figuras, borrosas, como si el equipo no pudiera enfocarlas correctamente. No tenían forma definida. Eran sombras que se estiraban y se contraían, pegadas al techo, a las paredes, al suelo. Uno de los soldados disparó. El sonido del rifle fue ensordecedor. Error. Las sombras reaccionaron al instante. El aire vibró, y el primer soldado murió sin emitir sonido alguno. Ahora, en el pasillo, con el cuerpo aún caliente en el suelo, Cortés entendía la verdad. No estaban cazando enemigos. Ellos eran la presa. «Retirada», ordenó con voz firme. «Volvemos a la superficie». Pero cuando giraron, el pasillo ya no era el mismo. Las paredes parecían más estrechas, la salida más lejos. Y en la radio, una voz susurró, usando la frecuencia interna del equipo: «No se vayan, aún faltan voces». Cortés apretó el arma con fuerza. Sabía una cosa con certeza: esta misión no estaba diseñada para sobrevivir. Y lo peor, apenas estaban entrando. El pasillo parecía respirar. No era una metáfora. Las paredes se contraían apenas unos centímetros y luego volvían a su lugar, como si el concreto tuviera pulmones. El visor nocturno de Cortés parpadeó, distorsionando la imagen. Las sombras se movían donde no debía haber nada. «Mantengan formación», susurró por señas. «No disparen a menos que yo lo ordene». El problema era simple. No sabían a qué disparar. El soldado muerto seguía allí, pero su cuerpo había cambiado. La piel estaba gris, tensa, como si algo debajo intentara moverse. De pronto, su radio encendida emitió un leve chasquido. «Todavía siente». El cuerpo se arqueó violentamente. «¡Atrás!», ordenó Cortés. El cadáver se levantó solo unos centímetros del suelo y luego cayó otra vez, inerte. Silencio absoluto. Nadie respiró durante varios segundos. «Esto no es infección», murmuró el teniente Rojas. «Esto es otra cosa». Cortés sabía que tenía razón. Avanzaron con pasos lentos, controlados. Cada movimiento parecía observado. Las sombras ya no se ocultaban del todo, se quedaban en los bordes del visor, como animales curiosos. Llegaron a una puerta sellada con advertencias militares. «Cámara acústica, nivel rojo. No ingresar sin autorización». «Aquí empezó todo», dijo Méndez. «Lo siento en los huesos». Cortés forzó la cerradura. La puerta se abrió con un gemido metálico. Dentro había un anfiteatro subterráneo enorme. Micrófonos colgaban del techo, miles de ellos, apuntando al centro. En las paredes, paneles cubiertos de símbolos y fórmulas, y en medio, una estructura. No era una máquina común, parecía una mezcla de jaula, altar y amplificador. Restos humanos estaban esparcidos alrededor, todos con las bocas abiertas, como si hubieran muerto gritando, pero sin sonido. «Dios mío», susurró alguien. En una pared escrito con sangre seca se leía: «No los vean, no los piensen, no los nombren». Rojas encontró un archivo físico intacto. «Sargento, creo que esto explica el proyecto SR». Cortés tomó las hojas. SR, silencio resonante. El proyecto buscaba desarrollar un arma capaz de detectar enemigos sin necesidad de visión, usando ondas cerebrales, respiración, pensamiento subconsciente. Querían crear una zona de muerte donde cualquier presencia humana fuera detectada automáticamente. Pero algo salió mal. No estaban detectando soldados, estaban invocando algo. Las ondas, el ruido mental colectivo, el miedo, habían abierto una frecuencia que respondió. «No son criaturas físicas», leyó Cortés en voz baja. «Son entidades que existen en la vibración, se alimentan de sonido, pensamiento y conciencia». Un golpe seco resonó detrás de ellos. La puerta se cerró sola. Las radios comenzaron a emitir susurros cruzados. Voces conocidas. «Iván, soy yo», la voz de su hermano muerto hacía años. Cortés apretó los dientes.
No escuchen, ordenó, no respondan. Uno de los soldados cayó de rodillas, agarrándose la cabeza. «Mi madre está aquí, me habla». Las sombras se despegaron de las paredes. Ahora tenían forma, figuras altas, retorcidas, con extremidades largas que se movían como humo sólido. No tenían rostro, pero sabían dónde mirar. El soldado gritó. El sonido fue suficiente. Las entidades se lanzaron sobre él. No hubo sangre, solo un vacío donde antes había un hombre. «¡Fuego!», gritó Rojas. Dispararon. Las balas atravesaron las figuras sin efecto, pero el ruido las volvió más rápidas, más densas, más reales. «¡Alto el fuego!», rugió Cortés. «Nos están cazando con el sonido». Una de las entidades se detuvo frente a Cortés. No tenía ojos, pero lo estaba mirando. En su mente, una frase se repitió como un martillo. «Eres muy ruidoso por dentro». Cortés sintió un dolor insoportable en el cráneo. Recuerdos explotaron en su mente. Gritos, explosiones, compañeros muertos. Cayó de rodillas. Y entonces entendió. No necesitaban gritar. Pensar era suficiente. «¡Corten todo!», gritó. «Respiración mínima. No piensen». Era imposible, pero lo intentaron. Uno a uno los soldados comenzaron a quedarse quietos, sin moverse, sin reaccionar, como estatuas humanas. Las entidades dudaron, retrocedieron apenas. Funcionaba, pero no por mucho tiempo, porque el miedo nunca se calla del todo. La estructura central empezó a vibrar sola. El proyecto Silencio Resonante se reactivó y algo mucho más grande respondió desde abajo. El suelo se abrió lentamente. Desde la grieta surgió una oscuridad más profunda que la noche, acompañada de una presión tan fuerte que los soldados sangraron por los oídos sin emitir sonido alguno. En la mente de Cortés apareció una certeza aterradora. La base no era una prisión, era una puerta, y ellos acababan de volver a encenderla. El suelo terminó de abrirse con un crujido profundo, como si la tierra misma gritara sin sonido. De la grieta no salió fuego ni humo, sino ausencia. Un vacío tan oscuro que el visor nocturno dejó de funcionar, mostrando solo estática. Las entidades retrocedieron, no por miedo, sino por respeto. Eso no estaba en los informes, pensó Cortés. No lo dijo, no se atrevió, porque en cuanto su mente formuló la idea, algo dentro del abismo respondió. La presión aumentó. Uno de los soldados cayó muerto sin herida visible. Sus ojos se apagaron como una pantalla desconectada. Otro comenzó a envejecer en segundos, la piel arrugándose, los dientes cayendo al suelo sin ruido. El tiempo se estaba deformando. «Tenemos que cerrar esto», murmuró Rojas, apenas moviendo los labios. «¡Volarlo todo!». Cortés asintió. El protocolo final del proyecto SR estaba claro en los archivos. Destrucción total del núcleo acústico. El problema, el núcleo estaba vivo. Avanzaron bordeando la grieta, cada paso una lucha contra el vértigo mental. La oscuridad parecía susurrar recuerdos que no eran suyos. Cortés vio guerras que nunca peleó, ciudades que nunca existieron, rostros sin boca suplicando silencio eterno. Méndez se detuvo. «Sargento, ya no siento mi cuerpo». Cortés lo miró. Méndez estaba ahí, pero también no. Su silueta vibraba, desfasada, como una mala transmisión. Una entidad lo tocó apenas con una extremidad imposible. Méndez desapareció. No muerto, borrado. Cortés apretó los puños hasta sangrar. No podía pensar en eso. Pensar era ruido. Llegaron a la sala del núcleo. Era un cilindro gigantesco lleno de paneles fracturados y restos humanos incrustados en las paredes, como si hubieran sido absorbidos mientras gritaban en silencio. En el centro, flotando, estaba el resonador primario. Latía. Cada pulsación hacía vibrar los huesos. «Cargas colocadas en 60 segundos», señaló Rojas. Las entidades comenzaron a acercarse otra vez. Ya no necesitaban sonido. Habían aprendido. Una voz profunda, imposible, habló directamente en la mente de todos. «Ustedes nos soñaron primero». Cortés entendió la verdad final del proyecto.
Los científicos no descubrieron a las entidades, las imaginaron. El miedo colectivo, amplificado miles de veces, había dado forma a algo que nunca debió existir. «Cargas listas», señaló Rojas, pero el temporizador se congeló. El resonador rechazaba la destrucción. El abismo habló de nuevo. «Si nos apagan, ustedes también se apagan». Uno de los soldados restantes se arrancó el casco, desesperado. Su grito silencioso hizo que las entidades lo destrozaran en fragmentos de sombra. Quedaban 3, Cortés, Rojas y el operador Cruz. «Hay otra opción», susurró Cruz con lágrimas flotando en sus ojos. «Puedo sobrecargar el sistema, pero alguien debe quedarse para mantener el pulso estable». Cortés lo entendió al instante. Era una misión suicida. «No», pensó. El resonador respondió con una oleada de dolor. Demasiado tarde. Cruz empujó a Rojas hacia la salida. «¡Váyanse! ¡Ahora!». Cortés lo agarró del brazo. «Fue un honor, soldado». Cruz sonrió. El último sonido real que se oyó en la base fue el latido del resonador colapsando. La explosión no fue ruidosa, fue silenciosa. Un silencio tan absoluto que apagó las entidades, la grieta, la base y parte del desierto sobre ella. Cortés despertó al amanecer, solo. La base había desaparecido. No había cráter, no había ruinas, solo arena lisa, como si nada hubiera existido allí. Una unidad de rescate lo encontró horas después, deshidratado, sangrando por los oídos. «¿Qué ocurrió aquí, sargento?», preguntaron. Cortés abrió la boca. Nada salió. Nunca volvió a hablar. Pero a veces, en zonas de guerra, cuando un soldado se queda completamente quieto y todo se queda en silencio, alguien escucha su nombre, susurrado desde ningún lugar. El silencio no terminó con la explosión. Eso fue lo primero que entendieron los médicos militares cuando examinaron a Iván Cortés. Sus oídos estaban dañados, pero no lo suficiente como para explicar su mutismo absoluto. Sus cuerdas vocales estaban intactas, su cerebro funcional. Sin embargo, no emitía sonido alguno, ni siquiera dormido. Cuando gritaba en sueños, no salía nada. Solo abría la boca, los músculos tensos, los ojos abiertos, y un silencio tan profundo que hacía sentir incómodo a cualquiera que estuviera cerca. El informe oficial declaró: falla psicológica severa por estrés extremo. Único sobreviviente. Clasificado, archivado, olvidado. O eso creyeron. Cortés fue trasladado a una instalación médica en la montaña, aislado, sin visitas, sin radios, sin relojes. El personal tenía órdenes estrictas: no hablarle innecesariamente, no hacer ruido cerca de él, no mencionar la base. Pero el silencio no era suficiente. La primera enfermera en desaparecer fue encontrada sentada en una silla, perfectamente quieta, con los ojos abiertos, sin pulso, sin heridas. En la pared detrás de ella, alguien había escrito con el dedo: «Sigue escuchando». Las cámaras no registraron movimiento alguno. Cortés comenzó a escribir. No por voluntad propia, sino porque algo lo empujaba a hacerlo. Llenaba hojas enteras con diagramas imposibles, frecuencias, símbolos idénticos a los del proyecto SR. Dibujaba figuras sin rostro, puertas abiertas bajo tierra, micrófonos apuntando al vacío. Cuando intentaron quitarle el cuaderno, el sistema eléctrico del edificio falló durante exactamente 17 segundos. 17. El mismo número que aparecía repetido en los archivos del proyecto. Después de eso, nadie volvió a tocar sus escritos. A miles de kilómetros de allí, en distintos puntos del mundo, comenzaron los reportes. Un pelotón entero en Europa del Este fue hallado muerto sin signos de combate. Una base en Medio Oriente perdió comunicación durante 9 minutos. En la selva, soldados afirmaron escuchar sus nombres cuando guardaban silencio. Siempre lo mismo.
No ataques, no explosiones, no sangre, solo quietud, y luego ausencia. Los altos mandos se reunieron en secreto. La conclusión fue clara. El proyecto Silencio Rojo no fue destruido, solo cambió de forma. Cortés lo sabía, lo sentía cada noche. Las entidades ya no necesitaban amplificadores, ni máquinas, ni bases. Habían aprendido algo de los humanos. La mente es suficiente. Una noche, el médico de guardia notó que Cortés estaba de pie frente a la ventana mirando la nada. El doctor le habló. «¿Qué ves, sargento?» Cortés giró lentamente la cabeza. Por primera vez en meses, sonrió. Abrió la boca y habló. Solo una palabra. Escuchen. Las luces se apagaron. El edificio quedó completamente en silencio durante 6 horas. Cuando llegaron las fuerzas de respuesta, no encontraron cuerpos. No había signos de lucha, solo habitaciones vacías. Y en cada pared, la misma frase escrita con una precisión inhumana. El silencio nos recuerda. Cortés nunca fue encontrado. Años después, el proyecto SR fue oficialmente cancelado. Pero en los manuales de entrenamiento apareció una nueva regla no escrita, transmitida solo de boca en boca entre soldados veteranos. Nunca te quedes completamente en silencio. Nunca apagues la radio del todo. Y si escuchas tu nombre cuando nadie habla, corre, porque algo sigue escuchando y aprendió a esperar.